Los Medici controlaban a todos los reyes de Europa. Pusieron 4 papas en el Vaticano y movían cantidades de oro que no existían en Europa medieval. ¿Cómo? Encontré la conexión que nadie se atreve a mencionar. Heredaron el sistema bancario secreto de los templarios, exactamente 100 años después de su ejecución. Mismas rutas, mismas ciudades, mismos símbolos ocultos en cada edificio que construyeron. Y cuando su banco quebró en 1494, no pasó nada, como si simplemente hubieran cambiado de nombre y continuado operando en las sombras. Estaba investigando las finanzas del Renacimiento italiano, trazando los habituales préstamos comerciales, letras de cambio, contratos mercantiles, cuando descubrí algo extraño. No fue un documento concreto ni una transacción aislada, sino un patrón de riqueza que apareció de la nada, que una vez percibido resulta imposible de ignorar. Los registros oficiales muestran a la familia Medici como comerciantes de lana que gradualmente prosperaron hasta convertirse en banqueros. Una historia de éxito, trabajo duro, astucia comercial. Sin embargo, al profundizar aparecen saltos inexplicables, fortunas que surgen sin origen documentado, conexiones financieras que no deberían existir en esa época, como si alguien hubiera escrito la historia desde el final hacia el principio, ocultando deliberadamente el verdadero punto de partida. Y ahí la duda se vuelve inevitable. Hagamos un ejercicio sencillo. Toma los registros financieros de la familia Medici entre 1390 y 1420. Sigue el dinero. Pregúntate de dónde procedía exactamente el capital inicial que les permitió convertirse en el banco más poderoso de Europa en apenas 30 años. La versión oficial menciona comercio de lana, especias, textiles. Negocios rentables, sí, pero no lo suficiente para explicar la escala de su riqueza. Lo más extraño ocurre al intentar rastrear las primeras transacciones importantes. La documentación se vuelve sorprendentemente escasa, casi inexistente, como si su fortuna comenzara justo cuando pasó a ser útil para el relato oficial. Piensa en los préstamos que otorgaron a reyes y papas durante los 1400. Se nos dice que fueron inversiones calculadas, negocios arriesgados pero rentables. Sin embargo, muchos de esos préstamos nunca fueron devueltos. Los Medici prestaban millones de florines a monarcas que declaraban bancarrota, y sin embargo, su fortuna no solo no disminuía, sino que crecía exponencialmente. ¿Cómo es posible perder dinero constantemente y volverse más rico? A menos, claro, que el dinero no fuera realmente suyo desde el principio. Esto lleva a una pregunta esencial. Si los Medici eran simples comerciantes florentinos, ¿por qué todos los reyes de Europa les debían dinero al mismo tiempo? ¿Por qué ningún otro banco de la época alcanzó su escala? ¿Y por qué, cuando otros bancos quebraban por préstamos impagados, los Medici prosperaban? A menos que tuvieran acceso a una fuente de capital que nadie más poseía. Observa los registros del Banco Medici en 1435. Tienen sucursales en Roma, Venecia, Milán, Brujas, Londres, Lyon, Ginebra, Aviñón. Una red que abarca toda Europa. La historia oficial asegura que construyeron esta red gradualmente, abriendo oficinas una por una. Pero al examinar los documentos con detalle, aparecen transiciones que parecen cuidadosamente construidas. Las sucursales no se abren gradualmente. Aparecen casi simultáneamente en un periodo de menos de 10 años. Como si la infraestructura ya existiera y solo necesitara ser activada. Existen contratos, registros de apertura, nombramientos de gerentes. Sin embargo, la logística en sí genera dudas. ¿Cómo coordinaban operaciones financieras complejas a través de miles de kilómetros sin tecnología moderna? ¿Cómo transferían información sobre créditos, deudas y tipos de cambio con la precisión necesaria para no quebrar? Hay murmullos académicos, apenas mencionados en notas al pie, que hablan de un sistema de comunicación secreto. No palomas mensajeras ni correos ordinarios, sino algo más sofisticado. Un sistema que les permitía saber en Florencia lo que ocurría en Londres en cuestión de días,
cuando las noticias oficiales tardaban semanas. ¿De dónde obtuvieron esa tecnología de comunicación? Ahora mira hacia los templarios. La Orden del Temple fue disuelta oficialmente en 1312. Sus miembros ejecutados, sus propiedades confiscadas, su red bancaria destruida. Todo aparentemente en orden y documentado. Pero al analizar las fechas surge algo curioso. Los templarios desaparecen en 1312. Los Medici emergen como potencia financiera exactamente 100 años después, en 1412. Y no solo eso, ocupan exactamente las mismas rutas comerciales, las mismas ciudades, los mismos contactos que los templarios habían establecido. ¿Coincidencia? Los templarios habían desarrollado el sistema de letras de cambio, permitiendo a los peregrinos depositar dinero en un lugar y retirarlo en otro sin transportar oro físico. Un sistema revolucionario para su época. Cuando fueron disueltos, ese conocimiento supuestamente se perdió. Pero los Medici usaban exactamente el mismo sistema. No lo inventaron, lo aplicaron desde el principio, como si ya lo conocieran, como si alguien les hubiera enseñado. La evidencia apunta a algo mucho mayor que casualidades aisladas, aunque quizás solo estoy viendo patrones donde no los hay. Tal vez estos saltos financieros sean simplemente el resultado natural del talento comercial y la suerte. Entonces empecé a observar los edificios que los Medici mandaron construir. No solo palacios, sino iglesias, bibliotecas, hospitales. El Palazzo Medici Riccardi, la Basílica de San Lorenzo, la Biblioteca Laurenciana, la Capilla Medici. Todos comparten rasgos arquitectónicos que la historia oficial atribuye al Renacimiento, pero no se trata solo de estilo. Comparten símbolos específicos, geometría sagrada, proporciones matemáticas exactas, referencias ocultas que aparecen una y otra vez. Ese patrón se repite con una exactitud perturbadora en cada edificio que financiaron, como si siguieran un manual de construcción secreto, un lenguaje arquitectónico que solo ellos comprendían. ¿Quiénes fueron los arquitectos? ¿Brunelleschi? ¿Michelozzo? ¿Miguel Ángel? Nombres famosos, sí, pero al intentar rastrear dónde aprendieron esas técnicas específicas de construcción, dónde obtuvieron el conocimiento de geometría sagrada y proporciones áureas, el rastro se pierde precisamente en los puntos clave de transmisión del saber. Si esta investigación te resulta interesante, te invito a explorar esos símbolos arquitectónicos por tu cuenta. La prueba está a la vista de todos, tallada en piedra en el corazón de Florencia. Pasemos ahora a los documentos, porque los documentos no mienten como lo hacen las palabras habladas. Muestran lo que se registró oficialmente en su momento. Consulta los archivos del Banco Medici. Deberían existir registros completos de todas las transacciones desde 1390 hasta 1494, cuando el banco colapsó oficialmente. Pero hay un problema. Los registros de los primeros 50 años son extremadamente fragmentarios. Faltan libros de contabilidad enteros, especialmente los que corresponden al periodo de 1400 a 1430, justo cuando su fortuna explotó. La explicación oficial dice que se perdieron con el tiempo, que el papel se deterioró, que algunos fueron destruidos durante disturbios políticos. Pero resulta extraño que solo se perdieran los registros del periodo más crucial, mientras que documentos posteriores, menos importantes, sobrevivieron perfectamente. Y surge la pregunta inevitable: ¿se perdieron realmente o fueron destruidos deliberadamente? Cuando un banco quiebra, normalmente quedan registros exhaustivos, auditorías, reclamaciones de acreedores, disputas legales. El Banco Bardi quebró en 1346, dejando montañas de documentación. El Banco Peruzzi quebró en 1343, con registros detallados de cada deuda. Pero cuando el Banco Medici colapsó en 1494, apenas hay documentación.
No hay listas completas de deudores, no hay auditorías detalladas, no hay reclamaciones masivas. Solo silencio. Como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente todos los rastros antes de que pudieran ser examinados. Lo que más inquieta es la ausencia total de consecuencias. Cuando un banco de esa magnitud quiebra, debería arrastrar a media Europa con él. Debería haber crisis financiera, pánico, caos económico. Pero no pasó nada. La economía europea continuó sin problemas, como si el banco más grande del continente nunca hubiera existido. ¿Cómo es posible? A menos que el banco no quebrara realmente, a menos que simplemente cambiara de forma, de nombre, de estructura, pero continuara operando bajo otra identidad. La explicación oficial dice que los Medici perdieron su poder financiero y se concentraron en la política. Pero eso implicaría que una familia que había dominado las finanzas europeas durante 100 años simplemente abandonó su fuente de poder sin resistencia. ¿Realmente resulta creíble? Llegamos ahora al punto más inquietante: los papas. Entre 1450 y 1534, 4 miembros de la familia Medici se convirtieron en papas: León X, Clemente VII, Pío IV, León XI. 4 papas de una sola familia en menos de 100 años. La historia oficial lo presenta como coincidencia, como resultado de su influencia política y cultural. Pero piensa en las probabilidades. ¿Cuántas familias en la historia han producido 4 papas? Ninguna otra. Y no solo fueron papas en momentos cruciales. León X durante la Reforma Protestante, Clemente VII durante el saqueo de Roma. Momentos en los que el control del Vaticano significaba el control de la mitad de Europa. ¿Casualidad o diseño? Sabemos por documentos históricos que la elección papal en esa época dependía del cónclave, un grupo de cardenales que votaban en secreto. Pero también sabemos que los Medici financiaban a muchos de esos cardenales, les prestaban dinero, les construían palacios, desproporcionaban lujos. ¿Cuántos votos se pueden comprar cuando eres el banco más rico de Europa? Y otra vez, el silencio se hace ensordecedor. Los registros del cónclave son secretos, las deliberaciones nunca se revelan, las negociaciones nunca se documentan oficialmente. Todo ocurre tras puertas cerradas, sin testigos, sin pruebas. Conveniente. Antes de descartar esto como mera especulación, observa algo concreto. Ponte frente a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, luego frente a la Basílica de San Lorenzo en Florencia, después ante la Capilla Sixtina. ¿Qué ves? No solo estilos parecidos, los mismos artistas, los mismos patrones, los mismos símbolos ocultos. Miguel Ángel trabajó para los Medici y para el Vaticano. Rafael trabajó para los Medici y para el Vaticano. Brunelleschi, Donatello, Botticelli, todos trabajaron para ambos. Eso no es casualidad. Es una red de poder cultural, una forma de marcar territorio mediante el arte, de transmitir mensajes mediante símbolos que solo los iniciados comprenden. Y muchos de estos edificios se construyeron o reformaron en el mismo periodo estrecho, entre 1450 y 1530, justo cuando los Medici consolidaban su control sobre el Vaticano. La historia oficial lo explica por mecenazgo, por amor al arte, por deseo de embellecer Florencia y Roma. Pero eso exige creer que una familia gastó fortunas incalculables en arte y arquitectura por pura generosidad, sin esperar nada a cambio. O tal vez, solo planteo la pregunta, el arte era el mensaje. Tal vez cada estatua, cada fresco, cada edificio era una declaración de poder, una forma de decir, esto nos pertenece, sin pronunciar las palabras. Mira también los símbolos Medici. Las 6 bolas rojas sobre fondo dorado aparecen por toda Florencia, en palacios, iglesias, plazas públicas. Se nos dice que representan monedas o píldoras médicas, haciendo referencia al apellido Medici, que significa médicos. Sin embargo, ese símbolo es mucho más antiguo que la familia.
Aparece en escudos de armas de órdenes militares medievales, en sellos de sociedades secretas, en documentos templarios. Un símbolo tan específico no surge espontáneamente. Se hereda, se transmite, se adopta porque significa algo más profundo que una simple referencia al apellido. Lo mismo ocurre con el uso del color púrpura en sus vestimentas, con la disposición específica de sus palacios, con los números que aparecen repetidamente en sus construcciones. 6 bolas, 3 niveles, 9 ventanas. Números que tienen significado en numerología, en geometría sagrada, en tradiciones esotéricas. Estos símbolos no decoraban simplemente, comunicaban. Usaban un vocabulario simbólico compartido con otras sociedades secretas, un lenguaje de poder y conocimiento oculto, que apunta a una afiliación más profunda que la simple banca. Otro detalle extraño. Los Medici nunca fueron nobles oficialmente. Eran ciudadanos comunes de Florencia, técnicamente sin títulos aristocráticos. Sin embargo, se casaban con familias reales, negociaban de igual a igual con emperadores, eran tratados como realeza en todas las cortes europeas. ¿Cómo logra una familia de comerciantes ese nivel de respeto sin títulos formales? La respuesta oficial es dinero. El dinero compra influencia, compra respeto, compra acceso. Pero hay límites. La nobleza europea era obsesivamente clasista. Despreciaba a los comerciantes sin importar su riqueza. Y sin embargo, los Medici eran diferentes. No solo aceptados, sino buscados, cortejados, respetados como iguales por familias que rastreaban su linaje hasta Carlomagno. ¿Por qué? A menos que tuvieran algo más que dinero, a menos que poseyeran conocimiento, secretos, información que los hacía indispensables. A menos que fueran los guardianes de algo que las familias reales necesitaban desesperadamente. No afirmo saber qué era, solo pregunto por qué existe tanta reverencia inexplicable hacia una familia de comerciantes, precisamente cuando su origen financiero es tan nebuloso. Cuenta los incendios y saqueos importantes entre 1450 y 1550 que afectaron propiedades Medici o archivos relacionados con ellos. El saqueo de Roma en 1527, cuando tropas imperiales destruyeron archivos vaticanos justo durante el papado de Clemente VII Medici. El incendio del Palazzo Vecchio en 1478, que destruyó registros financieros clave. La expulsión de los Medici de Florencia en 1494, cuando muchos documentos desaparecieron durante el caos. Algunos desastres son inevitables en tiempos turbulentos, pero muchos ocurrieron en momentos demasiado convenientes. Justo antes de auditorías financieras, justo después de cambios políticos, justo cuando documentos antiguos podrían contradecir la versión oficial. Y tras cada desastre, los registros reconstruidos favorecían invariablemente a los Medici, presentándolos como víctimas nobles en lugar de manipuladores financieros. Finalmente, el oro. ¿De dónde salió realmente el oro que respaldaba el Banco Medici? En la Edad Media, el oro era escaso en Europa. Las minas españolas aún no se habían descubierto. Las rutas comerciales con África eran limitadas. El oro bizantino estaba agotado. Y sin embargo, los Medici movían cantidades masivas de oro, acuñaban monedas, respaldaban préstamos con reservas que no deberían existir. La versión oficial habla de comercio, de intercambios con Oriente, de acumulación gradual. Pero los números no cuadran. La cantidad de oro que manejaban excedía con creces lo que el comercio medieval podía generar. ¿De dónde salió? Hay referencias antiguas, apenas mencionadas, a tesoros recuperados, a depósitos antiguos, a herencias secretas. Nunca se especifica qué significan esas frases, pero aparecen repetidamente en documentos relacionados con los Medici. Y si tenían acceso a un tesoro oculto, a reservas de oro que nadie más conocía,
Eso explicaría todo. Explicaría su riqueza inexplicable, su capacidad de prestar sin límites, su inmunidad a las quiebras que destruían a otros bancos. ¿Qué tesoro? ¿De quién? ¿Dónde estaba escondido? Te he presentado saltos financieros que no deberían existir, conexiones con los templarios que la historia oficial ignora, símbolos y arquitectura que sugieren conocimiento oculto, control del Vaticano mediante 4 papas de una sola familia, registros destruidos en momentos demasiado convenientes, oro que apareció de la nada. Quizá no signifique nada, quizás solo estoy viendo conexiones donde no las hay y la historia oficial es completa. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si los Medici no fueron simples banqueros, sino los herederos de un conocimiento financiero secreto transmitido por los templarios? ¿Y si el Banco Medici no quebró realmente, sino que evolucionó, se transformó, se ocultó bajo nuevas identidades que siguen operando hoy? ¿Y si el sistema bancario moderno, con sus bancos centrales, sus redes internacionales, sus comunicaciones instantáneas, no es una invención del siglo XX, sino la continuación de algo que comenzó hace 600 años en Florencia? ¿Qué conocimiento representaría eso? ¿Qué secretos? ¿Qué sistemas de control financiero a escala continental? ¿Y por qué habría que esconderlo? No tengo respuestas definitivas, solo preguntas que se multiplican cuanto más investigo. Pero te dejo con esto. La próxima vez que entres en un banco, pregúntate quién inventó realmente ese sistema. Cuando escuches hablar de bancos centrales, pregúntate de dónde surgió realmente esa idea. Cuando veas el símbolo del euro o del dólar, pregúntate si esos símbolos tienen significados más profundos que los oficiales. Y pregúntate, ¿por qué no se nos anima a hacer estas preguntas? ¿Por qué los registros financieros de los Medici se detienen justo donde revelarían algo decisivo? ¿Por qué su conexión con los templarios nunca se menciona en libros de historia? ¿Por qué la arquitectura que financiaron habla un idioma simbólico que nadie se atreve a interpretar? Cuanto más profundicé, más claro se me hizo que lo que llamamos banca moderna tal vez sea solo la versión visible de un sistema mucho más antiguo y oculto. Y en los márgenes, en los capítulos borrados, en los incendios, en los documentos perdidos y en las fortunas excesivamente convenientes, podría esconderse otra historia. Una historia sobre quién controla realmente el dinero que mueve el mundo. Una historia que no debemos recordar, pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Porque cada vez que usas un banco, cada vez que solicitas un préstamo, cada vez que transfieres dinero electrónicamente, estás usando un sistema que quizás fue diseñado hace 600 años por una familia que sabía algo que nosotros hemos olvidado. Y ese algo podría ser la clave para entender quién tiene realmente el poder en este mundo. No el poder político que vemos en las noticias, no el poder militar que despliegan los ejércitos, sino el poder silencioso, invisible, absoluto del dinero. El poder que los Medici comprendieron mejor que nadie. El poder que tal vez nunca perdieron realmente, solo aprendieron a ocultarlo mejor.